semana del 22 al 23 de abril, se anduvo compartiendo esta noticia en casi todos lados, donde hablábamos de la teoría, una hipótesis, una teoría de que la nicotina pudiera proteger en contra del coronavirus. Obviamente se deriva de un artículo. El artículo, la intención es desmenuzarlo un poquito, y siento yo que lo dejé bastante sencillo. Se lo platiqué a mi mujer en la tarde y me dijo que se escuchaba muy bonito, pero que no me entendió ni madres. Entonces, espero que ustedes me ayuden. Si no se entiende, pues le paro y pues vamos explicando cada cosa. Va a ser así como que muy rápido, no me pienso meter en muchos detalles técnicos que maneja el artículo, pero una noción para que sepamos por qué es tan interesante o por qué se nos hace interesante ese tipo de hipótesis. Cuando lees la nota, o al menos esa impresión me dio a mí, como que la ves muy somera, como si alguien se levantó el día de hoy y dijo, ¿saben qué? Pues a la chingada, la nicotina protege contra el COVID, vamos a la fregada, no se mueren los fumadores, entonces protege a la fregada. No, el artículo tiene más de 56 bibliografías a las cuales está consultando. Es ahora sí que un metaestudio. Están estudiando o analizando la bibliografía preexistente y traspolándola a la información que tenemos acerca del COVID-19. Es, para mi gusto, un extraordinario artículo. Tiene algunos pequeños puntos que, platicando con dos de mis amigos, uno que es urgenciólogo y el otro que es médico internista, me lo comentaban, de que algunas cosillas pueden no ser tan como las menciona la hipótesis, pero bueno, sigue siendo una hipótesis, sigue siendo un planteamiento que está muy bien fundamentado, y eso es lo que les pensamos platicar. Este es el título del artículo. De hecho, lo voy a postear en el grupo, en la fanpage de Vapores y Vaperos, el original, para si alguien lo quiere leer. Adelante. El principal autor, obviamente, que menciona el artículo es, según Google, se menciona Jean-Pierre Changio. Entonces, este artículo en sí, o esta hipótesis, nos va a llevar hacia la explicación de la enfermedad, los datos graves de la enfermedad por COVID-19. Para remontar y para tener un poquito de antecedente, lo que les habíamos comentado ya es que lo que se calcula es que del 85 al 90% de la población mundial va a tener contagio del COVID-19. De ese 85% al 90%, lo que se ve es que del 2.5 al 5%, dependiendo del país y las características, son los que presentan los datos graves de la enfermedad. De este porcentaje, de 2.5 al 5%, se ha observado, igual, dependiendo del país y la población estudiada, que va del 1.5 al 12.5% de pacientes con los datos graves de la enfermedad y que son fumadores activos. Lo que se preveía con el tipo de enfermedad como es el COVID, siendo una enfermedad pulmonar, que se presumía pulmonar, es que el 70 al 90% de este porcentaje de enfermedades graves fueran fumadores, presuponiendo que tienen ya una afectación seria a nivel pulmonar por el hábito del tabaco. Esta estadística debería estar llena de fumadores, diabéticos, obesos, etcétera, etcétera. Pero lo que se ha visto es que el 1.5 al 12.5 son solamente fumadores activos con estos datos. Esto es lo que origina el estudio de estos metadatos, de estas bibliografías, para ver por qué una enfermedad pulmonar no está llevándose al traste a toda la población fumadora. Lo que nos habla el artículo como tal es que esta enfermedad, si bien es una enfermedad pulmonar, si de repente te tartamudeo, perdón, es que a veces me emociono, esta enfermedad pulmonar, de lo que se caracteriza principalmente, hay muchos rasgos de esta infección, pero hay dos en específico que son muy patognomónicos, muy característicos en los datos graves de la enfermedad, que son los trastornos neurológicos o psiquiátricos, en específico la anosmia, que es la pérdida del sentido del olfato. Esta como principal,
y en pacientes hospitalizados, preferentemente en pacientes de edad avanzada, que por lógica tienen muchas enfermedades concomitantes que producen un mal pronóstico de la enfermedad, se observa un síndrome que se llama hiperinflamatorio sistémico, lo que conlleva a que la sangre se haga como atole a nivel de arterias y venas y haya una coagulación intravascular diseminada, con la correspondiente dificultad respiratoria, afectación del control neurológico y de la regulación de quien controla la función pulmonar y cardíaca. Esto de la pérdida del control neurológico, tanto de los pulmones como a nivel cardíaco, eso es lo que llama la atención. ¿Por qué una enfermedad pulmonar pudiera atacar estos dos centros? Aquí es donde mis amigos y estábamos platicando, pudiera haber varias explicaciones. Esta hipótesis lo que intenta aclarar con este análisis es que el virus del COVID-19 pudiera tener una implicación neurológica. ¿A qué vamos? Las muchísimas enfermedades, debido a que estoy mencionando estos dos puntos, se escogen esos dos puntos en específico porque muchísimas enfermedades cursan con fiebre, mal estado general, la coagulación intravascular diseminada y obviamente la dificultad respiratoria como última instancia para la muerte del paciente. Esto lo presentan desde una sepsis de una articulación en un paciente diabético, una afectación o una infección por diálisis peritoneal, insuficiencia renal, problemas de insuficiencia hepática, etcétera, 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 etcétera. Muchas enfermedades cursan con esto, también el COVID, pero estos dos aspectos son muy característicos en el COVID-19. Algo muy desconcertante que menciona el artículo es que la presencia de anosmia como primer dato en pacientes con enfermedades graves es muy relevante. Lo primero que anuncian estos pacientes es la pérdida del olfato. No de que te huelan poco las cosas, sino que de plano no percibes ningún olor. Eso es lo que le llamó la atención. Por ello se da esta teoría y presuponen que para haber una afectación, para dar la anosmia, tiene que haber dentro de la fisiopatología la interacción del virus con el sistema nervioso central. Hay que recordar que el COVID-19 pertenece a la rama de los virus del coronavirus. El coronavirus lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. Hay muchísima bibliografía acerca de ellos, tanto en animales como en humanos. El virus actual se llama SARS-CoV-2. El SARS-CoV-1 ya se ha estudiado, ya se ha identificado, se ha hecho varias pruebas. Algunas cosillas siguen todavía por ahí, en algunas cosas incierto, pero lo que se ha visto es que es muy parecido el virus del COV-1 al COV-2 o al COVID-19. Una de las particularidades más reconocidas entre estos dos son unas proteínas que tienen alrededor de la capsulita que está conformado el virus, que se parecen al COV-1. El COV-1 ya se ha documentado en muchos artículos que tiene una participación a nivel del sistema nervioso central muy amplia, que de hecho su diseminación y parte de la patología adversa, o sea, de que lleve a que sea grave la enfermedad, es exactamente este efecto neurológico que conlleva la insuficiencia respiratoria. De hecho, para poder mencionar algo así, en el 2020, basándose en una bibliografía, la misma teoría, menciona que ya se demostró que los coronavirus a los que pertenece el COVID-19 no limitan su presencia al tracto respiratorio como se pensaba en un inicio, sino se ha demostrado ya con evidencia científica, que invaden el sistema nervioso central y de hecho que tienen una acción neurotrópica, que significa que les encanta irse al sistema nervioso central. Tienen una afinidad muy alta por toda esta parte, tanto en las neuronas como lo que conforma la estructura del cerebro, que hagan de cuenta de una casa serían las paredes y los muros y los castillos, que se llama glía. Toda esa zona es muy afecto el COVID-19 a irse a esas zonas. De hecho, en el 2018, en este estudio, se correlaciona la nicotina, para darle pie a lo que estamos hablando, a la nicotina con esta enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina 2. No se enrollen mucho en los términos, simplemente se vio que esta relación entre la nicotina y esta enzima se ha visto en enfermedades cardiovasculares y pulmonares, que puede interactuar de forma satisfactoria en este tipo de evoluciones de las enfermedades, debido a que esta enzima
Se encuentra en pulmones, intestino, riñones, testículo, músculo cardíaco y obviamente el sistema nervioso central. En el cerebro la enzima convertidora la hace. De hecho, en varios videos de YouTube he escuchado que los virólogos hablan mucho del ACE. Eso es a lo que se refiere la enzima convertidora de angiotensina. Está totalmente a nivel del sistema nervioso central. Lo que propone este estudio es que el mecanismo de entrada de este virus es por medio de la vía aérea. De ahí se pega a la mucosa del tracto respiratorio alto, llega al nervio olfativo y de ahí se traslada a todo el sistema nervioso central. Debido a este tipo de teoría, a este tipo de evolución del virus y cómo entra, es por lo que se ve, o ellos alegan que se ve que el 88% de los pacientes con la enfermedad grave muestran datos neurológicos como dolor de cabeza, náuseas, mareos y estas dos: alteración de la conciencia y fiebre resistente a tratamientos. Estos dos datos son muy conocidas por todos los, en la literatura médica, porque enfermedades virales son los dos principales datos que te dan. Cuando tienes una enfermedad viral en el sistema nervioso central, esos son los dos primeros datos que te arrojan. Y de hecho, tan es así que este virus, a partir del primer dato, que es la anosmia, hasta que empieza la dificultad respiratoria y el deterioro, obviamente, de la calidad de vida del paciente, pasan de 6 a 8 días, correspondiente en este estudio desde el 93, que es el tiempo que pasaría normalmente el virus en trasladarse desde el nervio olfativo hasta el sistema nervioso central, hacer toda la cadena de inflamación y provocar un deterioro en el sujeto. Desde el 93 se saben estos datos, de 6 a 8 días. Por lo tanto, lo que se ha visto en medicina basada en la evidencia, que es en la clínica de atención a pacientes con COVID, es que este mismo periodo se repite. Por lo tanto, hay muchos datos como para pensar que en efecto el virus ingresa por el nervio olfativo y progresa hasta el sistema nervioso central. Otra cosa interesante que menciona la hipótesis es que el virus de la rabia, un virus bastante conocido, tiene proteínas en su cápsula, que imagínensela como si fueran los pelos del virus. Esos pelillos, esas proteínas que están en la cápsula son extraordinariamente parecidas con las que tiene el COVID. Y el virus de la rabia utiliza para fijarse a estas neuronas los receptores nicotínicos de la acetilcolina, o que va a estar abreviada en todo lo que les voy a platicar como de esta forma: receptores nicotínicos de acetilcolina. Utilizan estos receptores para poderse fijar, para poderse identificar con la neurona y poder a través de ella trasladarse hasta el sistema nervioso central. Esta parte, esta adherencia a este receptor, en esta teoría, es lo que le da tanto auge, tanto interés. Estos receptores de nicotina también son bien conocidos y se encuentran tanto en el sistema nervioso y en todos los órganos que les mencioné: pulmones, riñones, etcétera, etcétera. Cuando el virus ingresa al cuerpo y se pega a estos receptores, uno de los nervios principales que están alterados en esta función es el nervio vago, porque hay muchísimos, pero en pocas palabras, el nervio vago es el principal que se afecta. El nervio vago es uno de los principales que intervienen en esta respuesta automática inmunológica inflamatoria del cuerpo ante una amenaza. Al momento de estar pegados en este receptor, lo que hace el virus es evitar que haya un adecuado control de todas esas medidas inmunitarias. Para dar un ejemplo más práctico, es como si hubiera una respuesta automática de la policía y en lugar de que hubiera un comandante que estuviera mandando las patrullas a donde se necesita, de repente tienes patrullas, tienes tanques de guerra, tienes zombies, tienes ejércitos, tienes balas por montones en cada una de las calles de tu colonia. Va a llegar un punto en que todos hacen chiras, todos hacen un desastre entre ellos y no hay una respuesta adecuada. No se logra limitar la infección y lo único que se logra es hacer una coagulación y el deterioro de todos los órganos. Por ponerlo de una forma muy, muy general, en sí, lo que va degenerando es esto, que es el factor de necrosis tumoral, que es toda esta respuesta, toda esta cascada de acción inmunológica. Todas estas citocinas que se le
llama de forma genérica, es lo que produce esta coagulación intravascular. Y para ello, quiero enseñarles, déjame encuentro el explorador, espérame un segundo. Déjame enseñarles una placa que se las enseñé yo a ustedes la semana pasada. Esta placa es real de una paciente de COVID en una clínica del IMSS, alejándose un poco de la extraordinaria escoliosis que tiene, o sea, la desviación de columna, que es extraordinaria, que por Dios no sé cómo camina. Esto es un pulmón, digámoslo, funcional. Esto es un pulmón, así debería verse en una persona, que esta mujer tiene 73 años, me avisó mi hermana, tiene 73 años, es una paciente con EPOC, es diabética, hipertensa y está actualmente en terapia intensiva. Esto, así debería verse un pulmón funcional en una viejita de sus características. Todo esto que voy a señalar acá, es un pulmón dañado por COVID. No solo está colapsado parte del pulmón, sino además todo el pulmón, en una tomografía se observa, está llena de coágulos. Está completa y absolutamente rellenita de coágulos. Todos los vasos a nivel del pulmón están coagulados. De hecho, la paciente, si no mal recuerdo, falleció el domingo pasado. Pero esto es lo principal que se observa con el COVID. Este tipo de datos, si no es a nivel pulmonar, es a nivel cardíaco, en que se ve igualito que aquí, se ve acá. Haz de cuenta que estás viendo un cinturón de cuero, completamente friable, completamente duro, completamente disfuncional el corazón. Entonces, eso es lo que observamos. Y lo que nos dice esta teoría, que les vuelvo a poner la pantalla, lo que nos dice esta teoría es que que no solo es una interacción pulmonar, al momento de tener la interacción con estos receptores a nivel cerebral, la respuesta inmunológica está completamente vuelta loca debido a que no existe algo muy sencillo, que son los antagonistas. Ahorita llego ahí. En el 2012, lo que se ve en un estudio es que cuando hay una afectación en el nervio vago, que ya les había yo mencionado, en pacientes con diabetes y obesidad mellitus, o sea, pacientes obesos y con diabetes descontrolados, se observa que hay una alteración de la inflamación debido a la alteración del nervio vago. O sea, estas personas, estos pacientes con obesidad y diabetes ya tienen un problema con el nervio vago. Cuando llega el COVID y produce toda la alteración que les acabo de comentar, la alteración obviamente se cuadruplica, y por eso este tipo de pacientes son los que se han visto con mayor afinidad a presentar los datos graves de la enfermedad. En esta hipótesis, lo que se habla, les repito, es de los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Para poder regular esta actividad del inmune y estos receptores, un antagonista que se ha observado, que es maravilloso para poder detener este tipo que normalmente lo ocupa el cuerpo, hombre, para detener esta cascada de citocinas, es algo que se llama alfa-7 receptor nicotínico de la acetilcolina. ¿Quién creen que es un antagonista de estos receptores de la acetilcolina? Simple y sencillo, la nicotina. La nicotina funciona normalmente, se pegan esos receptores, y estos receptores tienen cierta afinidad especial por la nicotina para estarse regulando. Ahora, debido a esto, se utiliza un medicamento que de hecho se sigue investigando, aunque ya demostró que inhibe la replicación del COVID-19, que es la ivermectina. Este medicamento, lo que se ha visto es que es un modulador del mismo alfa-7 de estos receptores, exactamente lo mismo que la nicotina. Por eso, a lo que se llega en esta hipótesis es de que, según la bibliografía y lo que se está viendo que funciona con el COVID-19, la nicotina pudiera estar compitiendo por los mismos receptores que el COVID-19. Por lo tanto, si tú ya tienes esos receptores atrapados, capturados, con la recepción, con una cierta afinidad hacia la nicotina, los fumadores, al estar con su hábito, lo que estarían es saturando estos receptores e impidiendo la vía de ingreso al sistema nervioso central por parte del COVID. No lo eliminan, no lo quitan, no lo destruyen al virus, lo que hacen es competir por los mismos receptores. Al no poder llegar
al sistema nervioso central en la cantidad que se necesita para poder producir todos estos datos graves y toda esta alteración inmunológica en el cuerpo, no puede llegar a darse tanto los datos graves de la enfermedad. Eso es lo que dice la hipótesis. La nicotina compite por los mismos receptores que el COVID, por lo tanto, la cantidad de inóculo suficiente para llegar al sistema nervioso central no es la suficiente para presentar una patología adversa grave. Eso es lo que dice la hipótesis. Y eso es lo que está refiriendo. A ver, ahí te interrumpo. Dinos esto mismo, pero en lenguaje de humano, porque está muy cabrón. No se entendió nada. Esta parte de aquí, nada. ¿Ah, esta parte? Sí, o sea, esta lámina, vuélvenosla a decir, pero en lenguaje cristiano, por favor. Yo lo que... A ver, nada más pregunta. Es como una cerradura, ¿no? Exacto. El virus tiene una llave y la nicotina es una llave casi igual. Ajá, y solo hay una cerradura, entonces... Bueno, no entendió ni madre. La nicotina se mete en la cerradura y ya no puede entrar la del virus. En efecto, los receptores... la credencial de la COVID y la nicotina tiene una credencial. O bueno, más sencillo, güey, todavía acá más básico. En el momento que se presenta el COVID para poder ingresar a las células del sistema nervioso central, utilizan una identificación. Esa identificación son justamente estos receptores. Ellos tienen una serie de proteínas que van haciendo como la forma de una llave, como dice Tomás, y es lo que les permite entrar a la célula neuronal y de ahí transmitirse por todo el sistema nervioso. La nicotina tiene exactamente la forma de esa llave de esos receptores. El COVID no. Digamos lo que le falta un dientecito, como para ser exacta. Tiene lo suficiente como para poder ingresar, pero la nicotina tiene todos los dientes posibles como para que la llave entre perfecta y la abra. En el momento que se presentan las dos sustancias, la nicotina y el virus, lo que pasa es que el cuerpo elige la nicotina, permite la captación más rápida de la nicotina y por lógica, al no haber más cerraduras en donde meter mi llave, la cantidad de virus que ingresa al sistema nervioso no es tan alta como para producir la enfermedad grave. En consecuencia, lo que dice la hipótesis es que la nicotina estaría formando un tratamiento profiláctico, un tratamiento preventivo para tener los datos graves de la enfermedad. ¿Ahí sí se entendió? Uh-huh. Entonces, eso es lo que pasa con estos receptores. Por eso son interesantes. No son receptores, hay otros receptores a nivel neuronal, a nivel de terminación nerviosa, que también interactúa la nicotina y es menos afín. Lo interesante de este artículo es que están mencionando uno de los principales receptores en los cuales tiene interacción la nicotina. Y no solo eso, no se queda solo en el sistema nervioso central, se va a órganos blancos, se va al encéfalo, al tallo encefálico. Cuando tenemos la enfermedad grave del COVID, lo que se ve es una falla de este sistema. No tenemos que estar conscientes de, ya me toca latir, ahora tengo que respirar, ahora lo tengo que sacar, otra vez que tengo que latir. Esa parte la hace automática el cuerpo y lo hace en el tallo encefálico. Es la parte autónoma de la supervivencia. Esa parte es la que se ve más afectada con parte del COVID. Aparte de que la mayoría de las muertes por COVID, si tú pudieras ver los reportes de médicos, es infarto al miocardio o infarto pulmonar, cualquiera de los dos, debido a esta coagulación. Entonces, la hipótesis lo que nos dice, los fumadores no se están enfermando tan grave como otros pacientes debido a esta interacción con la nicotina y a evitar que el virus entre al cerebro, por ponerlo de forma normal, tanto como en un paciente que no fuma. Obviamente en el vapeo y traspolándolo no lo menciona, aclaro el estudio, los vapeadores al utilizarlo con nicotina, estaríamos teniendo la misma vía y la misma administración, aunque por ahí ya vi el comentario de una personita en un foro que dice que no tenemos la misma protección porque el cigarro está creado para absorber nicotina al instante y el vapeo no. Entonces, lejos de esa suposición, la utilización de nicotina por la vía aérea estaría conllevando a una baja en la prevalencia de enfermedad grave por el COVID. Eso es en síntesis lo que dice el estudio. ¿Ya se acabó? Ya.